Según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, me voy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitáis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la proclamación del Santo Evangelio perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo me considero, hermanos, sin arrogancia y con respeto, una persona sumamente bendecida por Dios. Dios me ha bendecido de muchas y diferentes maneras desde antes de nacer y hasta el día de hoy. Y creo que quizás la bendición más grande que me ha dado, aparte de mi propia vida, fue darme los padres que me dio. Unos padres que me inculcaron el temor y conocimiento de Dios, el respeto a los demás y que me amaron. Mi padre, inclusive, la última palabra que compartí con él ya en su agonía es: recuerda que te amo. Y me dijo: yo te amo también. Mi madre, todavía gracias al Señor, está viva con nosotros, pero padece de esa triste condición y enfermedad llamada la demencia. Mi madre prácticamente ha borrado todo lo que existía en su memoria, muchas cosas. Sin embargo, algo que no ha borrado y algo que ahora lo repite más y más es: hijo amado. Mi madre, desde que supo que estaba embarazada, comenzó a amar a esa criatura que estaba en su vientre. Comenzó a amar a ese hijo que Dios le regaló. Y desde antes de nacer me amó, me ha amado durante toda mi vida y ahora, en este momento en que ha olvidado muchas cosas, en este momento, aunque inclusive a veces ni mi nombre se acuerda, pero hay una cosa que ella no se ha olvidado, y es que soy su hijo amado. Se ha olvidado inclusive que soy sacerdote, porque ella hace mucho tiempo, quizás años, que ella no me pregunta por la iglesia, ni por la gente que antes siempre me preguntaba. Se ha olvidado de muchas cosas de este servidor y aún de la familia. Por varios años se ha olvidado, los últimos 2 o 3 años, el día de mi cumpleaños, que para ella era una celebración súper especial, más grande que su propio cumpleaños que se acerca en unas 2 semanas, que no se ha olvidado de su cumpleaños. Pero borró muchas cosas. Una cosa, hermanos, que mi madre
ni en su mente, ni en su corazón ha borrado, es que soy su hijo amado. Y eso me llena de una gran alegría cada vez que la voy a visitar y me dice, qué bueno verte, hijo amado. Muy pocas veces me llama por mi nombre o el apodo que ella misma con mucho cariño se inventó. No me pregunta absolutamente casi por nada de lo que está pasando en mi vida. No me pregunta de la iglesia ni de la gente. Se acuerda muy poco de muy pocos familiares. Si se lo recuerdo, entonces sí hace una conexión. Pero si no le digo, no la hace. Pero sí, siempre hace la conexión que soy su hijo amado. Y en este caso, único hijo que fui de ella. Hijo amado. Ella, desde que me sintió en su vientre, desde que estuvo ella, mi presencia y mi existencia en su mente, desde que ella estuvo con esa ilusión de que estaba embarazada y tendría un hijo y daría a luz, comenzó a amarme. Y sé que me amará no solamente en esta vida, sino también en la otra vida. En esta vida soy su hijo amado y en la otra vida seguiré siendo su hijo amado. Eso, hermano, se llama el corazón de una madre. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos un padre que es mucho más grande que mi madre. Y esto lo digo para que alguien lo comprenda y no me juzgue. Dios, hermanos, es más grande que nosotros mismos. Es más grande que nuestros padres. Es más grande que cualquier cosa que usted pueda poseer, desear o llegar a alcanzar. Porque Dios es la fuente de la vida, es la fuente de la luz. Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Es lo más grande. No hay nada más grande, hermanos, que Dios. Y desde antes, como dice el profeta Jeremías, desde antes que nuestros padres se conocieran, hermanos, ya nosotros estábamos en la mente de Dios. Ya nosotros éramos amados por Dios. Yo a veces uso esta ilustración. Antes que usted vea una imagen, antes que usted vea un cuadro, ya la vio el autor. Ese autor, ese pintor, que con un pincel, que con una brocha, que con un lápiz, hoy en día que con una computadora creó esa imagen, ese autor la creó en su mente y en su corazón y la plasmó en un pedazo de tela, en una página o en una pantalla de una computadora. Asimismo, nosotros hemos sido, hermanos, plasmados en esta vida, en este cuerpo que es inmortal, en este cuerpo que tiene un término, en este cuerpo que es pasajero, pero estamos en la mente, en el corazón y en el amor de Dios. Para Dios solamente existe una cosa. No existen diferentes etiquetas. Las etiquetas, hermanos, vienen del mal, vienen de nuestra humanidad, vienen de nuestra avaricia, vienen de nuestro orgullo, vienen muchas veces de nuestro rencor, de nuestras frustraciones. Mi madre nunca me puso etiquetas. Para mi madre fui, soy y seré su hijo amado. Para Dios, hermanos, fuimos, somos y seremos su hijo y su hija amada. Y por eso el Evangelio de hoy nos presenta este ejemplo, que si no nos percatamos del amor de Dios, hermanos, podemos perder la profundidad tan grande de este ejemplo. ¿Qué les parece? Una vez Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, aquellos que se creían que eran los más grandes, aquellos que se creían semidioses,
aquellos que eran expertos en poner etiquetas a los seres humanos. Expertos. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. ¿Qué le dijo el hijo? No quiero. Fue honesto. Fue sincero. Una de las cosas que nosotros hacemos bajo una situación como esta, rápidamente etiquetamos. Ponemos una etiqueta a ese hijo. ¿Cuántas veces yo he escuchado que es un pecado y está mal y hay que cambiar y hay que quitarlo? Ah, es que es la oveja negra. O es que es el rebelde. O es que es el marihuano. O es que es el pecador. O es que es el malvado. Y comenzamos a etiquetar a la gente. Eso no es de Dios. Eso es del mal. Eso es pecado. Y tiene que cambiar. Y tiene que ser eliminado de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro vocabulario. No. Quizás no tenía las ganas. Quizás no quería hacerlo. Fue sincero. En vez de decir, fue la oveja negra, es el malvado, es el perdido, quizás debemos de decir, es el sincero. Pero ¿sabe qué? El mal no nos deja nunca, hermanos, reconocer la verdad. Si aquí fuéramos a etiquetar, que acabo de decir, y lo sigo sosteniendo, y lo sostendré, que no está bien, podríamos decir aquí que es el hijo sincero, el hijo honesto. Pero después recapacitó. ¿Y qué hizo? Y fue. Al final recapacitó, meditó, reflexionó, pensó y dijo, sí voy a ir. Y fue. Pero después recapacitó y fue. Entonces, el padre se acercó al segundo y le dijo lo mismo. El segundo, voy, Señor. Sí voy. Pero al final, no fue. No fue. Es el hijo bueno. Es el orgullo de papá. Es el niño de mamá. Y comenzamos a etiquetar. Ahora lo hacemos de otra manera. Al primero le ponemos las etiquetas negativas. Al segundo justificamos su actitud. Justificamos el que no fue. Y entonces decimos, no, quizás pues no pudo llegar. Quizás estuvo indispuesto. Quizás se enfermó. Quizás pues no llegó a tiempo. Quizás, y ponemos los quizases y los quizases. Etiquetamos también incorrectamente. Porque estamos justificando una actitud negativa. Que la mantiene dentro de él. No la saca, la esconde. No es sincero, no es honesto, pero como nos dice lo que nosotros queremos escuchar y ya el otro lo etiquetamos como negativo, como la oveja negra, como el rebelde, como el borrachito, como el marihuano, como el malvado, como el pecador, como el desobediente, a lo tenemos que justificar, porque no podemos nosotros hundir a 2. Hay que hundir a uno y levantar al otro. Está el mal y está el bien. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Le pregunta Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Ojo, los sumos sacerdotes encargados de la adoración en el templo, los ancianos, aquellos que estaban al frente de enseñar al pueblo, los eruditos, los expertos. Ellos contestaron, el primero. Creo que por chiripa lo contestaron. No creo que lo creían. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas
les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Se quedaron sin respiración. Se quedaron atónitos. Se quedaron como, ¿cómo Jesús puede decir eso? Este no es el Hijo de Dios. Este no es el Mesías. Y también lo etiquetaron. Lo etiquetaron como un usurpador, como un charlatán, que fue las acusaciones que le hicieron para condenarlo a muerte. Estos mismos, junto con las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque estos no veían lo positivo en el ser humano. Veían al ser humano de una manera de bien o de mal. Se etiquetaba al ser humano entre la oveja perdida, entre el malvado, el pecador, el marihuano, el borracho, el usted, lo que usted ha escuchado y a veces piensa. Sin embargo, se olvidaban que las prostitutas, ¿verdad?, y los publicanos eran hijos amados de Dios. Yo no lo digo por arrogancia. Siempre fui un buen hijo. Siempre desde que nací estuve en los caminos del Señor. Siempre, toda mi vida. Y a mis padres, gracias a Dios, no les di motivos para que bajaran la cabeza ni para que se avergonzaran. Lo digo para la gloria de Dios, no por vanagloria. Pero les aseguro que tanto mi papá, que en paz descanse, como mi mamá, que Dios me la guarde y la proteja y le dé salud en estos momentos difíciles en su salud, con demencia. Les aseguro que si yo hubiese caído, que si yo hubiese estado en un vicio, que si yo hubiese estado en los caminos equivocados, ellos aún me hubiesen seguido amando. Nunca me hubiesen quitado de la lista del hijo amado de ellos, porque ellos me amaron y me ama mi mamá de corazón. Así es Dios. Y este es el mensaje de hoy, hermanos. El mensaje de hoy, hermanos, es que para Dios todo ser humano es un hijo y una hija amada de Él. Repito, para Dios, hermanos, todo hijo, toda hija es hijo e hija amado de Él. Y por eso envió a Jesucristo para morir por todos por igual. Para eso sacrificó a su propio Hijo. Y es la invitación, hermanos, que nos hace a nosotros en este día. Que tenemos que dejar de etiquetar a la gente. Cuando se acerca el borrachito a la iglesia, el marihuano, el desamparado, el que huele feo, el que hace un mes que no se baña, ¿lo aceptamos como hijo amado de Dios? ¿O rápido comenzamos a hablarle al hombro del que está a mi lado? Mira quién está aquí. Uy, cómo huele de feo. Mira el marihuano. Cuida tu bolsa, cuida tu cartera. Guarda tu teléfono. Parece familiar, ¿no? Yo lo he visto. Yo lo he escuchado desde joven en las iglesias. Entra una que está en la prostitución. Cuidado que está infectada. Entra uno que está en lo que esté. Esto y lo otro. Comenzamos a etiquetar. Y no nos damos cuenta que estamos condenando nuestra propia alma. Cada vez que usted y yo etiquetamos a alguien por sus apariencias, por su comportamiento, por sus actitudes, por sus acciones, estamos condenando nuestra propia alma y estamos nosotros apartándonos de la salvación. Es lo que decía el profeta Ezequiel en la primera lectura en el capítulo 18. No es justo el proceder del Señor, escuchad. Casa de Israel, ¿es injusto mi proceder?
¿O no es vuestro proceder el que es injusto? El pueblo condenaba a Dios porque Dios supuestamente era injusto. Una etiqueta para Dios, negativa. Y sin embargo, el pueblo no se hacía un examen de conciencia de sus acciones y actitudes. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando aquellos que nos creemos santurrones y justos, los que estamos metidos en las iglesias y con la Biblia debajo del brazo y predicando y orando, pero estamos condenando y etiquetando a aquel que no actúa como yo pienso que debe de actuar. Sin embargo, a solas estamos haciendo barbaridades. Uno de los mensajes que hice esta semana en Facebook, sígame en Dios en mi caminar, uno de los videos diarios. Señor, ayúdame a lo que yo predico, que lo haga en vivo, en público y atrás a escondidas. Pero miren lo que decía el profeta Jeremías. Pero cuando el malvado se convierte de la maldad, repito las palabras de Ezequiel, cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En el grupito santurrón? ¿En el grupito que está en todos los grupos de las iglesias? ¿En el grupito que se cree los más dignos y los más cercanos a Dios? Y escondidas estamos etiquetando, juzgando algo que no nos corresponde a nosotros, porque Dios mismo nos juzga. Nosotros mismos, como dice aquí Ezequiel, somos los que nosotros o nos salvamos o nos condenamos. La salvación ya se nos dio por medio de Jesús en la sangre derramada en el Calvario y al entregar su cuerpo en la cruz en el Calvario. Ahora, o yo me salvo o yo me condeno. ¿Cuántas veces, hermanos, y no lo confesamos, cuántas veces, hermanos, hemos pecado contra esto? Etiquetar a los demás. Aquel que actúa diferente, aquel que piensa diferente, aquel que tiene una vida social y pública diferente. ¿Cuántas veces? Sin embargo, nosotros a veces somos, como decía Jesús, sepulcros blanqueados, bonito por fuera. Ante los ojos de los demás, lo máximo, pero atrás somos malvados y hacemos cosas terribles. El mensaje de esta mañana y de este día, es que nosotros realmente, hermanos, tengamos una sola etiqueta, la etiqueta del amor de Dios. Que a cada ser humano que nosotros vemos, que a cada ser humano que nosotros miramos, que a cada ser humano que nos toca a nosotros enfrentarnos diariamente, lo veamos con los ojos de Dios, como hijos amados e hijas amadas de Dios. No con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos vea también como sus hijos amados, como sus hijas amadas. Y así nos salvemos nosotros y ayudemos a otros a salvarse. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.